Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es una infección urinaria? Es una infección bacteriana que afecta cualquier parte del tracto urinario. Uretra, vejiga, uréteres, riñones. Y se caracteriza por la inflamación local y presenta síntomas clínicos. Sí, perfecto. ¿No? Perfecto. Bueno, ¿cuál es nuestro momento epidemiológico actual? Que hay en los últimos años se ha observado un aumento de microorganismos multiresistentes. ¿Qué pasa? La infección urinaria es la entidad que más se trata entre los médicos, es lo que lleva a dar más antibióticos. Y esto ha llevado a que en los últimos años aumenten las cepas multiresistentes. Aquí tenemos, en este momento en el hospital, tenemos cepas productoras de beta-lactamasa. Cuando vean BL, es eso. Las productoras de beta-lactamasa del espectro extendido, que son las BLE. Las productoras de metalo-beta-lactamasa, que son las MBL. Esa es la que aislamos. Después vamos a ir recalcando todos estos conceptos. Y las productoras de carbapenemasa, que son las KPC. Generalmente en infecciones asociadas a cuidados de la salud. ¿Cuál es la etiología de las infecciones del tracto urinario? La Escherichia coli sigue siendo la más frecuente, la bacteria que se encuentra más frecuentemente, seguida por la Klebsiella, el Brucell, las pseudomonas, sobre todo pacientes que han tenido manipulación del tracto urinario o pacientes que han recibido antibióticos, han estado internados, enterococos, pacientes también ancianos que han tenido antibióticos previos y el estafilococo aureus. Bueno, ¿cuándo vamos a sospechar que un paciente puede tener una resistencia bacteriana? Cuando ha tenido recientes internaciones o cuando no anda puntero, si no lo marcaría. No se ve, ¿no? No se ve, no se ve. Cuando hay antecedentes de urocultivos con bacterias resistentes, sobre todo en la guardia, preguntar si estuvo internado, si tuvo otras infecciones, si ese germen era resistente, si estuvo aislado, es importante. Si tiene antecedentes de uropatías obstructivas, reciente exposición a antibióticos o pacientes severamente enfermos. Bueno, vamos a empezar con las bacterias asintomáticas. Que esto lleva a muchísimas discusiones. Es el desarrollo de un solo tipo de bacteria en el urocultivo, que son 2 urocultivos en mujeres consecutivos y uno en hombres, tomando un recuento mayor a 10 a la 5 y en el caso de que esté cateterizado sondado 10 a la 2. Pero esto no se debe buscar la presencia de bacterias en orina sistemáticamente en pacientes sanos. No deberíamos buscarla por un alimento que nos parece que es patológico en un paciente sano que no tiene síntomas urinarios. Las bacterias asintomáticas no tienen indicación de tratamiento. Hay poblaciones especiales en las cuales vamos a tratar las bacteriurias. Son 2. Muy acotados. Es la embarazada, la prevalencia es de un 2 a un 7% de las bacteriurias, pero se recomienda casi buscar sistemáticamente en la semana 12 y 16 y después repetir a los 3 meses si la paciente presenta factores de riesgo. Si detectamos la bacteriuria, la vamos a tratar, vamos a empezar empíricamente y después la vamos a adecuar al urocultivo, al antibiograma. Le vamos a hacer 7 días de tratamiento y vamos a hacer un urocultivo de control. Y después, una vez por mes, porque ya tenemos en la paciente, por los cambios fisiológicos, anatómicos de la embarazada, ahí sí está indicado pesquisar y tratar. Los tratamientos son cortos, entre 4 y 7 días. Después Mari va a hablar del tratamiento en sí. Pero las drogas son cefalexina, nitrofurantoína o DMS, siempre teniendo en cuenta el tiempo del embarazo. Después esto se va a profundizar. El segundo
cuales vamos a pesquisar el cultivo es los que van a ser sometidos a procedimientos urológicos. Porque va a haber una intervención en la mucosa, puede haber un sangrado, y esto implica un riesgo de bacteriemia del 60%. Entonces a este paciente sí vamos a pesquisar la bacteriuria con un urocultivo y si es positivo, lo vamos a tratar 24 horas antes y 24 horas después del procedimiento. Entonces, hay poblaciones especiales que no vamos a tratar la bacteriuria porque está comprobado que no hay mejoría y que no disminuye los episodios de infecciones urinarias. Estas son: los pacientes diabéticos tienen mayor incidencia de bacterias en la orina, aún cuando están bien controlados en cuanto a su glucemia. Estos pacientes no se ha demostrado que el tratar las bacteriurias disminuyan los episodios o que mejoren los síntomas crónicos que puede llegar a tener un paciente diabético o institucionalizado mayor de 65 años. En esta población, la presencia de bacteriuria asintomática llega a un 50%, un 15 o un 50%. Entonces, es muy probable que encontremos bacterias, pero si no tienen síntomas, no vamos a buscar el urocultivo y no los vamos a tratar. No se ha demostrado que disminuyan los episodios, no se ha demostrado que tratar una bacteriuria mejore los síntomas crónicos que pueden tener los pacientes ancianos, por ejemplo, como puede ser la incontinencia urinaria. No mejora con el tratamiento de las bacteriurias. Los pacientes que tienen alteraciones del tracto urinario, que los pacientes con vejiga neurogénica, con mielomeningocele, que están con cateterismo intermitente, con sonda vesical, esos pacientes no hay que buscar urocultivo y no hay que tratarlos. Contexto de un artrópono, no están los traumatólogos. Vieron que antes se pedía un urocultivo antes de hacer un reemplazo de cadera, por ejemplo. No se ha demostrado que la presencia de bacterias en orina se relacione con una infección del sitio quirúrgico posterior, o sea que tampoco debe pedirse ni tratarse. No es una condición para operar a alguien, para hacer una cirugía traumatológica. Y los pacientes con sonda vesical y piuria. Puede que tengan piuria. Un paciente con sonda vesical, a los 10 días de tener la sonda, el 50% va a tener bacterias. Y al mes, el 100% va a tener bacterias. O sea que no vamos, el hecho de que haya la presencia de mal olor o de que esté turbia la orina, eso no debe ser usado para diferenciar una bacteriuria de una infección. Y tampoco es un signo que vemos y que como para decir, le pido un urocultivo y lo trato. No está justificado. Este es un concepto que si se lo llevan, ya nos quedamos contentos. Bueno, ahora dividimos infección urinaria en hombres y en mujeres. En mujeres vamos a hablar de la cistitis, las infecciones recurrentes, en las posmenopáusicas y en la embarazada. El 50 al 60% de las mujeres en algún momento de su vida van a tener un episodio de infección urinaria. Y la incidencia la mayor incidencia entre los 18 y los 39 años. Bueno, la cistitis. En general van a tener los síntomas que todos conocemos. Les vamos a pasar todo, digo porque si quieren les pasamos todo el PowerPoint. Los síntomas como disuria, conos sin polaquiuria, la presencia de micción imperiosa, de dolor supracúbico, hematuria, generalmente sin fiebre, la cistitis. Y cuando la paciente describe síntomas vaginales como flujo, ardor, dolor vaginal, ya ahí nos va a alejar del diagnóstico de la infección urinaria.
sana sin factores de riesgo, primer episodio, no es necesario pedir el urocultivo. Nos basamos en la flora que tenemos habitualmente y le ponemos el tratamiento empírico. La Escherichia coli sigue siendo el principal patógeno y el tratamiento va a contribuir a la curación y a prevenir próximos episodios. Acá sí el tratamiento es corto, en general son 3 días de antibióticos. Luego tenemos la ictus recurrente, que se define como cuando tenemos 3 episodios de infecciones urinarias en un año o 2 en los últimos 6 meses. Acá sí tenemos que tomarnos el tiempo de hablar con la paciente, de preguntarle cuánta agua toma por día, las pautas higiénico-dietéticas que todos conocemos, aumentar la ingesta de agua, tomar algún antiinflamatorio, ver si realmente esos síntomas son de una infección. Asegurarnos de eso, que evite la retención de orina, que la micción postcoito es importante. Muchas mujeres que tienen infecciones recurrentes están relacionadas con las relaciones sexuales. Entonces, si a pesar de tomar todas estas medidas, la paciente presenta síntomas y hace infecciones urinarias recurrentes, ahí sí estaría bueno que hagan una consulta con infectología, porque ahí está la posibilidad de darle una profilaxis antibiótica, porque sabemos que esto altera la vida de las mujeres. Bueno, la embarazada, la cistitis más frecuentemente se da en el segundo trimestre, ocurre en el 1 al 4% de las embarazadas. Siempre vamos a tener clínica, síntomas, más el urocultivo positivo. El 80 al 90% de las pielonefritis van a aparecer en el segundo trimestre o tercero. También el puerperio. Y en el caso de la embarazada, sugerimos internar la pielonefritis, tratarla con tratamientos endovenosos y tenerla internada hasta 24 o 48 horas después de que sea febril y sin síntomas. Bueno, y la posmenopausia, siempre por los cambios fisiológicos de la menopausia, la pérdida del lactobacillus, la sequedad vaginal, va a haber una mayor colonización en la vagina de la mujer y va a haber una mayor incidencia de bacteriurias. La clínica va a variar, en general va a tener los síntomas clásicos que dijimos de la cistitis, pero también puede presentar síntomas más vagos, puede tener alguna anorexia, algún letargo, sobre todo en los pacientes grandes, posmenopáusicas grandes. El 15 al 20% de las mujeres entre 65 y 70 años y hasta el 50% de las mayores de 80 tienen bacteriuria, pero la incidencia de las infecciones es de un 10 a un 30%. Por eso las bacteriurias ni la vamos a buscar porque la vamos a encontrar. Vamos a tratar las infecciones sintomáticas. Y el tratamiento va a ser el mismo que en las mujeres jóvenes, el de la menopausia. Bueno, y la infección urinaria en hombres se considera dentro del grupo de las infecciones complicadas. Siempre tenemos que pedir urocultivo acá y vamos a considerar que es significativo cuando hay más de 10 a las 3 colonias. Los estudios rutinarios tenemos que dejarlos para cuando el paciente tiene una hematuria persistente, tiene una uropatía obstructiva. La ecografía es el método de diagnóstico para evaluar si hay una obstrucción de la vía urinaria, por ejemplo, pero también se puede recurrir al TAC para ver si hay extensión hacia los riñones. Siempre, como es complicada, ahí después Mari les va a hablar en qué momento vamos a pedir estudios complementarios. Bueno, ahora bien. Para adelante y para atrás. Bueno, si él un poco
bien. Siguiendo un poco, bueno, Ceci ya comentó varios cuadros clínicos, vimos actividades asintomáticas, infecciones urinarias bajas, hablamos un poco de embarazadas, de gineco. Seguimos con la pielonefritis aguda, ¿sí? La pielonefritis aguda es una entidad donde la infección del tracto urinario se produce por fuera de la vejiga y está comprometiendo la pelvis o el riñón, ¿sí? Estamos hablando de una infección del tracto urinario alta o superior. Y la realidad es que la presentación clínica de estos eventos infecciosos es variable, o sea, tenemos cuadros que pueden ser leves o cuadros que pueden ser potencialmente graves, o pacientes que se encuentran sépticos y donde peligra la vida de este paciente, ¿sí? Obviamente ahí dependerá mucho de nuestra evaluación clínica de dichos pacientes. Sabemos que la clínica típica de la pielonefritis habitualmente incluye cuadros febriles, fiebre constatada, con malestar general, con escalofríos u otros equivalentes, sumado además de dolor lumbar o disconfort en el ángulo costovertebral, y ahí se agrega mucho en los comentarios de la bibliografía el disconfort pélvico o las molestias en varones, ¿sí? Que recuerden que es muy común que los varones a veces van asociados de una afectación de la próstata, así que también debería ser evaluada en nuestra evaluación clínica. Es habitual que las pielonefritis agudas también se acompañen de síntomas urinarios bajos, pero recuerden que no es necesariamente algo que sí o siempre está, ¿sí? Pero suelen tenerlos. Y después, ahí lo vamos a ver un poquito después, es real que también tenemos presentaciones más bien atípicas, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, dañosos y demás, que ahí estará nuestro ojo clínico para realmente identificar si este paciente está o no cursando infección urinaria, ¿sí? Con respecto a lo que es el diagnóstico, es importante en algunos pacientes hacer un examen ginecológico para realmente descartar si estamos hablando de infección urinaria o de infección ya en el ámbito de las siglas del gineco. Es importante hacer, obviamente, un seguimiento. Esto téngalo como un dato. Cuando hay figuria, el valor predictivo positivo es muy alto, pero también es alto el valor predictivo negativo. O sea, si no hay figuria, es raro que sea una infección urinaria, ¿se entiende? Y justamente, si nosotros no lo encontramos, no lo podemos demostrar en el seguimiento, tendríamos que empezar a buscar otros cuadros diferenciales que estén explicando la clínica del paciente. El urocultivo es rigor estándar, ahí vamos a encontrar el microorganismo que está causando la infección de nuestro paciente, la sensibilidad y especificidad son muy altas, del 90 al 35%, y dos cosas que queríamos comentar, bueno, tres en realidad, que los estudios complementarios se reservan en ciertas situaciones, ¿sí? No de manera sistemática tenemos que hacer ni estudios de imagen, ni laboratorios, ni hemocultivos, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta es, ¿a qué pacientes sí y a qué pacientes no? Bien, los hemocultivos en general van a ser los pacientes que decidimos internar, ¿sí? Y que están con un cuadro grave o que están sépticos. Recuerden, para sepsis, pasar a los pacientes o por un quick SOFA cuando se encuentren se está atendido en la guardia, o bien ampliando por un SOFA en un laboratorio, ¿sí? Pidiendo función renal, función hepática, plaquetas, todo para tener un panorama de cuál es el cuadro real de cómo se encuentra ese paciente. Evaluando también la frecuencia respiratoria, el sensorio. Todo eso lo tienen que tener en cuenta a la hora de la evaluación de ese paciente. Inmunocomprometidos o mayores de 65 años, también es muy habitual, si sospechamos una infección urinaria del tracto urinario superior, que tengamos que pedir hemocultivos. Y cuando hay sospecha de obstrucción urinaria. Las imágenes, ¿sí?, también van a ser recomendados, vean que prácticamente los grupos poblacionales medio que son los mismos, ¿sí? De vuelta, pacientes que tienen cuadros graves o sepsis, en caso de sospecha de obstrucción urinaria, o otro dato que también, y nos pasa mucho, cuando el paciente persiste sintomático y no mejoró a pesar del tratamiento efectivo, ¿sí? Si pasaron 72 horas y el paciente sigue teniendo fiebre o sigue teniendo molestias, a eso tendríamos que pensar en hacer un estudio de imagen, ¿sí? Bueno, el estudio de imagen ideal sería la tomografía, incluso con contraste, porque si estamos sospechando que tiene un absceso renal, está bueno para poder realmente, recuerden, ver conexiones siempre con contraste, el método idóneo. Pero bueno, si por X razón el paciente no se puede, o para tener una información rápida,
porque bueno, tomógrafo está roto, lo que fuera, una ecografía, ¿sí? Bien. La bibliografía está media dividida cuando considerás una infección urinaria como complicada. De hecho, hay algunos autores que dicen que ya tener una pielonefritis, que tener una infección de tracto urinario alto, es una infección o una infección urinaria complicada. Lo cual nosotros mucho que hablamos un poco de este concepto, y la realidad es que si el paciente tiene un cuadro, uno de sus primeros cuadros de pielonefritis, clínicamente está estable, no lo consideramos en sí complicado. ¿Qué nos cambia un poco que sea complicada la infección? Tal vez que la respuesta al tratamiento se va a ver demorada, que tenemos que hacer estos estudios de imágenes, tenemos que ver los hemocultivos, el tiempo tal vez no lo podemos acortar tanto, ¿sí? Pero en general no es que pielonefritis igual a hito complicado. ¿Sí? No se queden con este concepto, pero pueden que la bibliografía lo encuentren así. ¿A quiénes vamos a considerar como hitos urinarios complicados? Aquellos que tienen anormalidades estructurales o funcionales de la vía urinaria, ¿sí? Que hay obstrucción del flujo normal de la orina, cuando hay enfermedades concomitantes que aumenten el riesgo de adquirir infecciones o resistencias al tratamiento, como diabetes, sobre todo diabetes mal controlada, enfermedad renal crónica o inmunosupresión, o cuando hay una instrumentación o cirugía reciente de las vías urinarias, ¿sí? Lo que les comento es, cuando tengamos esta población, tengamos particular interés en su seguimiento, ¿sí? Y ver si realmente está teniendo una buena evolución o no. Bueno, otra cosa que lo charlábamos mucho con Ceci, que está bueno también para que ustedes lo recuerden, esto de, vieron que dijimos que los pacientes añosos mayores de 65 años son pacientes que pueden tener riesgo de tener cuadros más graves, ¿sí? Y es muy común, o sea, en realidad está descrito, el síndrome confusional, donde se presenta como consecuencia de una infección urinaria. Que en general la infección urinaria suele ser alta, pero también podría estar asociada a infecciones urinarias bajas, ¿sí? La realidad es que este concepto, que lo teníamos bastante arraigado en la clínica, últimamente se está poniendo un poco en duda. Se están haciendo algunos estudios poblacionales donde se vio que en realidad esa relación del síndrome confusional en pacientes mayores de 65 años, pacientes añosos con infección urinaria, no siempre se puede demostrar, ¿sí? De hecho, había un estudio de que de 1 cada 10 casos de síndrome confusional se podían asociar a una ITU confirmada teniendo en cuenta criterios clínicos y microbiológicos, ¿sí? Y en otros estudios poblacionales solo entre un 7 a un 10% pudieron asociarlos a causas atribuibles a infección urinaria. Esto les digo como dato de, no es que no lo piensen, digo, piensen en todo este listado de cosas que también tenemos que descartar a la hora de un síndrome confusional en pacientes mayores de 65 años. No es la idea que tenemos una charla de delirium y síndrome confusional, pero ven que el listado es eterno y nada, todo esto se va ajustando a la individualización del paciente concreto, ¿sí? Bien, hoy volví para atrás. Lo puse 2 veces. Bueno, ya saliendo de la pielonefritis y hablando un poco de las actitudes complicadas, vamos a ir a otra entidad que es la infección urinaria asociada a sonda vesical, que algo ya Ceci comentó. Recuerden que las infecciones asociadas a sonda vesical son infecciones asociadas a los cuidados de la salud, ¿sí? O sea, estamos hablando de un dispositivo que se colocó como necesario para nosotros en la inflamación de ese paciente y por ende está dentro de este capítulo de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, ¿sí? Y recuerden que ya hemos tenido un poco esta charla, pero las infecciones asociadas a los cuidados de la salud son infecciones que no estaban presentes en ese paciente al momento del ingreso y en periodo de incubación y que se manifiestan como producto de nuestro trabajo con esos pacientes, ¿sí? Y son daños innecesarios que tienen que ser evitados, ¿sí? Son prevenibles. ¿Por qué digo esto? Porque hay un paquete de medidas, y creo que el mayor énfasis en las infecciones de este tipo es tratar de aplicar ese paquete de medidas para justamente evitar que suceda, ¿sí? Y una de las grandes cosas que siempre decimos es necesaria la sonda vesical de ese paciente? Bueno, todos los días los invito a estos pacientes realmente pensarlo
para ver si hay posibilidad de sacar el factor de riesgo que es la que va a condicionar estas infecciones, ¿sí? Bien. El principal factor que va a estar relacionado con la aparición va a ser la duración de la cateterización. Hay muchos estudios que han visto que ya cada día que pasa, ese riesgo va aumentando de un 3 a un 7%, algunas dicen hasta un 10%, ¿sí? O sea, cada día que pasa, sabemos que esa sonda se va a colonizar, ¿sí? Es un tejido extraño, genera biofilm, a la bacteria le encanta, se pega. Ahora, y otra cosa que ya comentaba Ceci, la bacteriuria prácticamente es universal después de los 30 días. El 90 y casi 100% de los pacientes van a tener bacteriuria asociada a la sonda. Tendremos que nosotros decir si tiene a su vez una infección asociada a esa sonda, que ahí está el desafío, ¿sí? La realidad es que, bueno, el microorganismo más frecuentemente aislado en la orografía siguen reportándose el Escherichia coli. Es real que nosotras un poco lo veníamos viendo y sobre todo con bueno, esto que comentamos, el advenimiento de esta multiresistencia en Argentina, las Klebsiella están siendo realmente un germen bastante prevalente, que en los reportes bibliográficos tal vez no es el germen más habitualmente referido, pero nosotros en nuestro medio lo estamos viendo. Y esto también un poco Ceci lo dijo, que solamente entre un 10 a un 30% de los pacientes que tienen colocada la sonda bacteriuria asintomática bacteriuria, tienen a su vez manifestaciones clínicas, ¿sí? Y el problema a veces con estos pacientes es que las manifestaciones clínicas son bastante inespecíficas, ¿sí? Tienen fiebre, molestias hipogástricas, alteraciones sensorias sin otra causa identificada, que es esto de hacer un buen workout del síndrome confusional, ¿sí? Dolor en la región pélvica, disautonomía, entre otras. O sea, no es tan fácil el diagnóstico, ¿sí? Y tal vez amerita un equipo interdisciplinario para poder realmente definir si presenta o no esta infección. Hay que pedir un neurocultivo, sobre todo a los pacientes sondados en aquellos que tengan signos y síntomas o que tengan una previa instrumentación de la vía urinaria, ¿sí? Que un poco ya sé si eso también ya lo había anticipado. Para infección para bacteriuria asociada a sonda vesical, la SADI y la IPSA recomiendan un punto de corte de 10 a la 3, ¿sí? Ceci puso igual que es real que en algunas bibliografías hasta 10 a la 2 en adelante, o sea, mayor o igual a 10 a la 2, sería una bacteriuria significativa, ¿sí? Pero en realidad el punto de corte es 10 a la 3. Y recuerden que si estamos sospechando una infección y queremos tomar muestras correspondientes, tendríamos que hacer un recambio de esa sonda antes de la toma de muestras, ¿sí? Suponiendo que hablamos de una sonda que se colocó hace poquito, o sea, si tiene menos de 48 horas de colocada, podríamos hacer una toma de muestra de una punción proximal, ¿sí? Y eso estaría bien. Pero si ya pasó más de ese tiempo, deberíamos hacer un recambio de sonda para tomar la muestra. Bien. Y otro comentario, que bueno, en realidad no lo pusimos mucho, el documento sí está un poquito más extenso, que la presencia de levadura en pacientes sondados es bastante común, ¿sí? Lo primero que tendríamos que determinar es si esa persistencia de levadura es persistente, justamente, si se vuelve a presentar más de una muestra de urocultivo. Eso ya nos empezaría a dar, y si tiene síntomas urinarios, es el único germen que encontramos, descartamos otras causas, otros focos infecciosos posibles, podríamos eventualmente tener en cuenta la levadura como un agente patógeno, sobre todo en pacientes diabéticos, ¿sí? Es real que las infecciones urinarias por levadura generalmente tienen un curso subagudo. Bueno, tuvimos una paciente que la conocimos todos que hizo una colección, o sea, realmente hizo una ITU complicada con una colección y llevó, creo que tenía 3 meses de evolución. Pero decirles esto, que no sistemáticamente entenderlo como un germen patógeno, puede ser un colonizante / contaminante y tal vez es necesario tomas de muestra de urocultivo sucesivas más justamente encajarlo en el cuadro clínico del paciente para realmente definir si esa candida tiene valor patógeno o no, ¿sí? El tratamiento ideal van a ser los azoles. Nosotros en el hospital en realidad que otra alternativa
radiografía tampoco vamos a poder ofrecer. Equinocandina, que sería el tratamiento habitual en candidiasis y en candidemias, o sea, en candidiasis invasivas y candidemia, no es un antifúngico del cual disponemos, pero de igual forma no se puede usar por infección urinaria. Así que o es fluconazol o es amphotericina. Bien, esto un poco también Ceci ya lo había dicho. Recuerden que los pacientes sondados, ni el grado de piuria, ¿sí?, ni tampoco la presencia o la ausencia de orina turbia o con mal olor, olor fétido, son suficientes para asociarlos a una infección asociada a la sonda, ¿sí? Recuerden esto que dijimos, cada día que pasa, esa sonda va a tener un 10% más de microorganismos, ¿sí? Pero distinto es cuando el paciente presenta cuadro clínico. Entonces ahí sí tendríamos que descartar otras causas y linkearlo a esto, ¿sí? Bien, y obviamente tampoco de manera, esto, bueno, ya un poco que se vuelve reiterativo el mensaje, que de ninguna manera, si el paciente está asintomático, no tiene clínica, está clínicamente estable, iniciar el tratamiento antimicrobiano, ¿sí? Eso tampoco. Bien, dicho todo esto, ya pasamos más o menos por todos los cuadros clínicos habitualmente descritos en infección urinaria. O sea, ya hicimos el recorrido de las bacteriurias asintomáticas hasta los cuadros clínicamente habituales en nuestra práctica. Ahora vamos a arrancar un poco a los tratamientos que hemos definido, que hemos charlado, un poco hablado también, como decíamos, en conjunto con los chicos de microbiología, también con Mari de farmacia, que participaron en las reuniones de control de infecciones. Y esta es la propuesta que les venimos a dar respecto a qué antimicrobianos utilizar según los distintos cuadros clínicos que hablamos recién, ¿sí? En lo que es cistitis, la verdad es la nitrofurantoína es la que tiene el mejor perfil de sensibilidad, ¿sí? Lejos. Y la otra que no le fue tan mal, que de hecho coincide bastante con las recomendaciones de la SADI, es la cefalexina, que era una cefalosporina que en este último tiempo había sido ya desterrada dentro de lo que es el tratamiento. Recuerden que esto es cambiante, o sea, hoy tiramos esta versión, puede que acá un tiempo tengamos que hacer una versión 2, versión 3 y esto modificamos, ¿sí? Como comentó Ceci, en general, sobre todo en mujeres, los tratamientos cortos serían superiores respecto a los tratamientos más prolongados. Bueno, recientemente tuvimos el congreso de SADI, que bueno, participaron también en la experiencia clínica, y hay un autor estadounidense que se llama Spellberg, que es muy interesante lo que hace. Hay un paper que se llama Short is Better, ¿sí? O sea, cuanto más corto, mejor. Obviamente, pacientes que evolucionan clínicamente bien, ¿sí? Si el paciente no está evolucionando clínicamente bien, tiene un montón de comorbilidades, está inmunocomprometido, bueno, ya es el escenario distinto, ¿sí? O sea, eso no vamos a poder aplicar un tratamiento corto. Pero sí se vio que tratamientos de 3 a 5 días no son inferiores a tratamientos más prolongados de 7 días a 14. Entonces, ¿para qué exponerlo a una droga que sabemos que va a generar resistencia, que va a generar tal vez intolerancia, reacciones adversas, y no demuestra que sea mejor el outcome clínico? ¿Se entiende? Bien. Entonces, las propuestas que les hacemos serían nitrofurantoína y cefalexina, ¿sí? Recuerden que podríamos utilizar como la alternativa Bactrim, pero después ahí en el siguiente, realmente las tasas ya casi que llega a más de un 20%, al final terminamos llegan a un 20% de resistencia, sobre todo en los enfocantes de algunos cultivos ambulatorios. Sería como que nos queda después, pero lo podríamos utilizar. Recuerden que un tratamiento empírico es el tratamiento que ponemos a ciegas. Es importante que tomen las muestras de urocultivo para después nosotros, o sea, ustedes, hacer el ajuste antimicrobiano que corresponda según el antibiograma en mano, ¿sí? Y otra cosa, perdón, igual anterior, que dejamos la fosfomicina en varones como alternativa, 3 gramos de monodosis. La realidad es que la fosfomicina también les fue bastante bien en la sensibilidad, pero como se viene el advenimiento de estos microorganismos multiresistentes, la fosfomicina nos quedó como una de las pocas alternativas que no es nefrotóxica y que también podríamos utilizar. Entonces la queremos jugar un poco, pero eventualmente, si no nos quedan otras opciones, fosfomicina también sería un tratamiento válido incluso en mujeres
que es 3 gramos, monodosis y fin, ¿sí? No es ni de 3 días ni de 5. Con monodosis sería suficiente. Bien. Quinolonas tampoco las vamos a usar para cuadros de infección urinaria baja, porque las queremos también cuidar para infecciones urinarias altas, sobre todo ambulatorias, ¿sí? No les fue tan mal a nuestra cohorte tampoco, con ciprofloxacina, pero por eso queremos resguardarla, así la podemos dirigir a los cuadros clínicos que nos interesan un poco más. ¿Qué hacemos con las infecciones del tracto urinario alto? Bien, primero lo que tenemos que decir es cómo vamos a hacer el seguimiento de ese paciente. El seguimiento va a ser ambulatorio, si es un paciente que lo vamos a dejar en guardia un tiempito para observarlo, o si vamos a decidir internarlo. Obviamente que esto va a depender del cuadro clínico y la gravedad que presente ese paciente. Si el paciente no tiene signos de gravedad, no tiene comorbilidades que nos generen dudas, si el paciente está bien, si tolera la vía oral, el tratamiento en esto alta puede hacer perfectamente de manera ambulatoria, ¿tá? Y como recuerden que dijimos, no es necesario hacer hemocultivos, no es necesario hacer una ecografía, obviamente si ustedes no sospechan nada raro en este paciente. Bien, también otra opción es que el paciente llegue a la guardia y luzca bastante mal, bastante comprometido, pero lo dejan 12 horas en observación y ven que pasando la hidratación, a un antitérmico, la primera dosis, ya pueden aprovechar y hacer la primera dosis de tratamiento antimicrobiano, sospecha de papilonefritis, toman las muestras y después de 12 horas el paciente está bastante mejor, tolera la vía oral, pueden decidir externarlo y que complete el tratamiento por vía oral, ¿sí? Siempre adviertan signos de alarma para regresar frente a una mala evolución, ¿sí? O intolerancia a la vía oral. Quizá el paciente que está febril persistente, que a pesar de esas medidas iniciales que hicimos en la guardia, no mejora, sigue con dolor, sigue muy molesto, no tolera la vía oral, bueno, obviamente, y más si tiene criterios de sepsis, eso es indiscutible, es un paciente que probablemente va a requerir internación y lo que dijimos con los métodos complementarios a evaluar, ¿sí? Bien. En estos pacientes, lo que vamos a hacer manejo ambulatorio, vamos a utilizar la ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas, ¿sí? El tratamiento, si tienen buena evolución, volvemos a repetir esto de el short is better, ¿sí? De 5 a 7 días puede ser suficiente. Algo que nos pareció también bastante interesante en la charla de Tadi es: no esperen a completar el tratamiento. Si el paciente mejoró, está clínicamente estable, está febril hace 48 o 72 horas, no tiene más síntomas, y completaste 3-5 días, perfecto, ¿sí? Bien. Obviamente que en estos pacientes con pielonefritis después tendríamos que adecuar según el antibiograma para ver si hicimos un tratamiento empírico correcto, adecuado de entrada. Ahora, ya en el paciente que está internado y que hablamos de itus, o sea, pacientes que no están enfermos crónicos, que no tienen riesgo de resistencia antimicrobiana, porque son pacientes que no han estado muy expuestos a antimicrobianos o no tienen antecedentes previos de infecciones urinarias, vamos a colocar ceftriaxona, ¿sí? 1 gramo cada 12 horas. La alternativa que nos gusta, porque la realidad es que los perfiles de sensibilidad a los aminoglucósidos es bastante buena. La macana del aminoglucósido es que es nefrotóxica, entonces habrá que decir si un paciente añoso que tiene un poquito de toque renal y demás, si podemos dar amikacina o gentamicina. Pero la verdad es que los aminoglucósidos tienen un perfil bastante, tanto de sensibilidad como de llegada a la vía urinaria, ¿sí? Están para indicar. Y bueno, la alternativa, si no pudiéramos administrar ninguno de estos antimicrobianos, sería hacer ciprofloxacina endovenosa 400 miligramos cada 12 horas. Traten de manejarse con los empíricos que les estamos ofreciendo en la indicación, sino con las alternativas, si hay una alternativa que está justificada, ¿sí? Bien. Ahora, vieron que Ceci ya un poco anticipaba el tema de bacterias que ya tienen mecanismos de resistencia. Uno que es muy habitual, porque ya lo encontramos en la comunidad circulando, es la aparición de beta-lactamasa de espectro extendido, ¿sí? Las llamadas BLE. BLE a secas, no MBL más BLE. BLE, solita. Las BLE son muy comunes, ya incluso, como decía recién, en el ambiente de la comunidad, ¿sí? Entonces,
sobre todo en pacientes que han sido expuestos ya a algunos otros esquemas, que tal vez tuvo una internación cortita en el hospital. Bueno, ¿qué es importante? Si ustedes tienen este dato, si hay un urocultivo previo donde tenía una BLE, recuerden que una BLE lo que baja como alternativas antimicrobianas son las cefaloforinas de tercera generación, ¿sí? Piperatazo puede tener sensibilidad in vitro, pero a veces no, y es sensible a carbapenem, ¿sí? Nuestras BLE en general son sensibles a aminoglucósidos. Entonces, si usted tiene antecedentes y el paciente no tuviera fallo renal previo, no tuviera algo que contraindique la administración del aminoglucósido, debiéramos dar amitacina gramo por día, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene fallo renal, está séptico, tiene criterios de gravedad, la recomendación para estos microorganismos sería dar un carbapenem, ¿sí? Idealmente imipenem del piso, pero penem lateral, ¿está? Imipenem con la dosis de 500 cada 6 horas, y la última realidad, habitualmente usamos una dosis un poquito más alta, creo que después ahí lo cambié, de 2 gramos cada 8 horas en terapia, ¿sí? Otra alternativa, que esto volvemos a repetirlo, esto ya hablando con nosotros, se podría dar fosfomicina o gentamicina, dosis, o sea, monoterapia, ¿sí? No tener que combinar otros antimicrobianos. Y la duración, cuando ya, esto, en realidad la duración va a depender de lo que decíamos antes, si hablamos de una ITU complicada o de una ITU que viene con buena evolución, ¿sí? Una ITU complicada generalmente extendemos el tratamiento de 10 a 14 días, más si tenía una colección y hay que drenarla, bueno, eso ya, los tiempos se empiezan a volver, bueno, se alargan. Ahora, si el paciente tiene buena evolución, que tenga una BLE no condiciona que el tratamiento tenga que ser más largo, ¿sí? O sea, la multiresistencia no condiciona una prolongación de la duración del tratamiento antimicrobiano. Bien. Y lo otro que nos puede suceder, que ya nos está sucediendo, son pacientes que tengan el antecedente previo de una colonización o una infección por un microorganismo que es resistente a carbapenem. ¿Sí? O sea, ya este sería en el espectro, bueno, la situación un poco más desafiante de la clínica. Ahí pusimos Klebsiella Klebsiella KPC y metalobeta, pero recuerden que no necesariamente son solo Klebsiella, pueden ser Escherichia coli, pueden ser Enterobacter, pueden ser otras especies de bacterias las que tengan estos mecanismos de resistencia, ¿sí? Y la única forma de saberlo es teniendo el antecedente previo, o sea, con un urocultivo en mano y con ese urocultivo ir dirigiendo cuáles son las mejores estrategias de antimicrobianos para utilizar, ¿sí? Es muy habitual que estas cepas sean sensibles a fosfos, sean sensibles a colicin, sean sensibles a aminoglucósidos, que serían como nuestros 3 antimicrobianos no ideales, pero no ideales por su perfil de seguridad y demás, pero son los que debiéramos utilizar, ¿sí? Y bueno, si todos estos antibióticos los pudiéramos administrar, ya en el ministerio también estamos pudiendo recibir un antibiótico nuevo que se llama Ceftaxima Avibactam, de monoterapia en el caso de las KPC o con Astronam para el caso de los metalobeta-lactamatos. Ya ese escenario implica que nosotras estamos participando, ¿sí? Si vamos a pedir un café plan, implica que, bueno, tenemos que hablar al respecto porque está la situación se nos complicó. Bien, y otra propuesta que dicen las guías, sobre todo pacientes críticos que están en terapia, que se sospecha que tengan obstrucción o que tengan una ITU complicada, es agregar que tienen inestabilidad hemodinámica con requerimientos inotrópicos, además del carbapenem, suponiendo que no tenemos la antecedente real de BLE, si no conocemos esa situación, el empírico que se recomienda es que carbapenem más vancomicina amplíe la cobertura que está activada, ¿sí? Pero sería un escenario más bien de terapia intensiva, no de la bueno, recuerden que esto revisamos que los pacientes que tengan casos urocultivos de Klebsiella o de otros complejos gram negativos que tienen enzimas productoras de carbapenem, ¿sí? Tenemos que buscar el tratamiento de contagio. Es decir, que los pacientes tienen que tener idealmente una habitación individualizada o con otros pacientes que tengan los mismos rescates y que para el ingreso de este paciente, obviamente, se tiene que lavar las manos antes después de contacto con este paciente y utilizar campos y guantes. ¿Sí? Bien.
Y esto también repasamos que las BLE, o sea, las beta-lactamasa en feto extendido, no requieren aislamiento porque, como les comentábamos, son de bastante ya comunes en la comunidad, entonces ya en algún momento se aislaron y bueno, está la situación como va escalando, vamos por las zonas pneumásticas por ahora. Bien, en el documento todo esto está un poquito todo más extenso, más detallado, bueno, incluso tenemos un cuadrito ahí de tratamientos para que los tengan a mano, sobre todo para la gente de la guardia y demás, para que recuerden cuáles son los tratamientos de elección y las alternativas, ¿sí? Esto es, bueno, un poco ya lo que hablamos recién. Y, bueno,